Bienvenidos al programa Propósitos de Vida, presentado por embajadores del reino y con la conducción del pastor Octavio Moreno Velandia. Prepárate para descubrir, reflexionar y alcanzar los propósitos divinos que transformarán tu vida. Inspírate y crece espiritualmente con cada episodio. Bienvenidos. Hermanos y amigos, qué bueno volverlos a saludar. Aquí estoy a esta hora compartiendo con ustedes y estamos iniciando un tema muy importante. Hoy quiero hablar acerca de los dos grandes pactos que hay en la Biblia. Cuando nosotros hacemos un estudio, diríamos un poco detallado, encontramos que la Biblia tiene dos grandes volúmenes, es decir, dos partes. El primero lo llamamos Antiguo Testamento, eso es refiriéndose antes de Cristo. Y luego tenemos el Nuevo Testamento, que también se habla de después de Cristo. La historia fue dividida por Cristo y la parte espiritual también. Entonces, cuando nosotros hacemos una evaluación del tema, tenemos que ir a algunos detalles que son muy interesantes. Para mí fueron muy interesantes y espero que lo sean para ustedes. Al pensar en los dos testamentos, Antiguo y Nuevo, estuve pensando si pacto tiene la misma connotación. Y en efecto, testamento o pacto significa lo mismo o es algo muy similar. Entonces, al hablar de testamento, es un pacto que hace alguien con otros para dejarle su herencia o para dejarle ciertas recomendaciones. Entonces encontramos en la Biblia que Dios es un Dios de pactos. Inclusive, este gran adorador Marcos Witt tiene una canción que se llama Dios de Pactos. Y la verdad es que Dios ha hecho varios pactos. Hoy quiero hablar del primer pacto. Para ir al fondo histórico, encontramos que hay 7 pactos en la Biblia. Hay 5 pactos con personas y hay 2 pactos con comunidades. Entonces yo llamo a esto los pactos bilaterales con las personas, porque fueron entre 2 personas. Dios y cierta persona hicieron pacto y ambos participaron. Ahora bien, voy a mencionarlo sin entrar en los detalles. Dios hizo pacto con Adán, hizo pacto con Noé, también hizo pacto con Abraham, hizo pacto con Moisés y pacto con el rey David. A esos pactos los llamo bilaterales, porque es con personas donde participaron de lado y lado. Pero hay 2 pactos que son unilaterales, que Dios hizo con el pueblo. Y el pueblo estaba obligado o era llamado a obedecer y a poner en práctica ese pacto. El primer pacto fue hecho con Dios con el pueblo de Israel. Ya conocemos nosotros el fondo histórico y no quiero entrar porque el tiempo no me alcanza. Pero Dios llamó a Abraham, hizo con él un pacto y de la descendencia de Abraham vinieron los patriarcas y se formó una nación. Y en el libro de Génesis capítulo 12 le dijo Dios que de la descendencia de Abraham serían benditas todas las naciones y todas las familias de la tierra. Y eso nos beneficia a nosotros y también al pueblo judío. Entonces, cuando nosotros tenemos ya en nuestra mente que hay un pacto con Israel, tenemos que empezar a ver cómo funcionó ese pacto. En el capítulo 19 del libro de Éxodo, dice literalmente allí:
y quiero leerlo de la palabra del Señor en el libro de Éxodo capítulo 19, el versículo 5 y 6. Dice: si ahora ustedes prestan oído a mi voz y cumplen mi pacto, serán mi especial tesoro, por encima de todos los pueblos, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y un pueblo santo. Estas mismas palabras dirás a los hijos de Israel. Note que aquí Dios está diciendo que ese pueblo es especial, es un especial tesoro que está por encima de las demás naciones, y que en el versículo 6 dice: ustedes me serán un reino de sacerdotes y pueblo santo. Entonces lo que Dios quería allí era establecer su reino en ese pueblo para que los israelitas fueran un pueblo de reyes, un pueblo santo donde Dios gobernaba. Pero ellos dijeron en el momento sí. Y luego Dios, en el capítulo 24 del mismo libro de Éxodo, les hace rectificar el compromiso de ese pacto. En el versículo 7 y 8 del capítulo 24 dice, voy a leerlo textualmente, dice: tomó entonces el libro del pacto, note que estábamos hablando del pacto, y lo leyó ante todo el pueblo, y ellos dijeron: acataremos todas las cosas que el Señor ha dicho, y las obedeceremos. Luego Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo mientras decía: esta es la sangre del pacto que el Señor hace con ustedes al darles todas estas cosas. Allí ratificó el pacto con sangre y dice enseguida que la gente aceptó y dijo que sí, que lo aceptaban. Pero cuando uno mira el resultado, realmente el pueblo no cumplió. Y ahí es donde nosotros empezamos a ver que el pueblo de Israel no entendió que Dios quería establecer un reino con ellos. Y más adelante, ya en el libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 8, nos narra que ese pueblo pidió que Dios les concediera elegir un rey como las demás naciones. Samuel, que en ese momento era el líder del pueblo de Israel, les dijo: no, eso no está bien. Y fue a consultar a Dios, y Dios le dijo: Samuel, no te han desechado a ti, sino a mí. Así que nombren un rey. Y nombraron ese rey. Y ese vino a ser la base para establecer un reino en Israel. Ese reino se dividió en dos: el reino del norte y el reino del sur. El del norte se llamó el reino de Israel y el del sur se llamó reino de Judá. Y después salieron peleando, se paganizaron y terminaron en un problema serio. Los del norte fueron invadidos por los asirios y los del sur invadidos por los babilónicos. Y los babilónicos, el pueblo tuvo que ir como esclavo a Babilonia por 70 años. Y regresaron, no todos, pero gran parte del pueblo regresó, reconstruyó a Jerusalén, también reconstruyeron el templo, y en términos generales ese pueblo terminó en una crisis, primero invadido por los babilónicos, después por los medo-persas, después por los griegos y después por el imperio romano, hasta el punto que cuando Cristo vino, ese pueblo estaba en crisis. Hasta ahí hago mención en resumen del primer pacto. En el próximo programa estaré hablando del otro pacto, el nuevo, y estaremos pendientes para desarrollar este tema que es tan interesante. Nos encontramos en el próximo programa. Solo me resta desearles la bendición de Dios.